¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente aquí? No pensando en lo que pasó ayer, ni anticipando lo que viene mañana. Aquí, ahora mismo. Para la mayoría de las personas, la respuesta honesta es hace mucho tiempo. Y eso tiene un coste. Existe una forma de sufrimiento que no surge de lo que ocurre, sino de donde habita la mente cuando ocurre. El filósofo y guía espiritual Eckhart Tolle lo llamó tiempo psicológico, el hábito de procesar la vida desde otra coordenada temporal, el ayer que ya se fue o el mañana que todavía no existe. Lo que alimenta gran parte del malestar cotidiano no es la realidad, sino la resistencia a habitarla. Conviene distinguir dos formas de relacionarse con el tiempo. El tiempo del reloj es una herramienta funcional, un andamiaje neutro que organiza la acción y permite planificar. El tiempo psicológico opera de modo muy distinto. No organiza, desplaza. Arrastra la conciencia hacia escenas del pasado o proyecciones del futuro, manteniéndola en un movimiento pendular que nunca toca el suelo del presente. Lo peligroso no es pensar en el pasado o en el futuro. Eso es inevitable y a veces valioso, sino convertir ese viaje en residencia permanente. Cada vez que la mente insiste en que el presente es insuficiente, construye capas adicionales de interpretación que, lejos de proteger, complican el acceso a la propia experiencia. Vivir orientados hacia el presente no significa ignorar las emociones difíciles ni actuar como si los problemas no existieran. Es exactamente lo contrario. En lugar de huir de la incomodidad hacia el pasado o el futuro, recibirla directamente. Las emociones cumplen una función. La tristeza señala una pérdida, la ansiedad una amenaza percibida, la rabia una frontera vulnerada. Suprimirlas no las elimina, las desplaza, y ese desplazamiento es, con frecuencia, el origen de los viajes que el tiempo psicológico propicia. Las emociones son formas de conocimiento, no obstáculos para él. Sentir con profundidad es condición necesaria para entenderse a uno mismo. Negar lo que se siente no es fortaleza, es empobrecimiento. La alternativa más sana consiste en darle espacio a lo que aparece, sin identificarse con ello hasta el punto de creer que nos define. Como decía el monje Thich Nhat Hanh, el presente es el único lugar en el que realmente somos, y sin embargo es el lugar en el que menos tiempo pasamos. Existen 6 vías para entrenar la mente a habitar el presente. Son formas de interrumpir las dinámicas que nos sacan de la hora. Cada una trabaja desde un ángulo distinto. El pensamiento, la atención, el tiempo, el lenguaje interno, el cuerpo y la relación con uno mismo. Una preocupación no gestionada tiende a amplificarse. Llama a otras preocupaciones, recluta recuerdos que la confirman, fabrica escenarios que la refuerzan. En psicología cognitiva esto se llama rumiación y puede ser enormemente resistente al cambio. Pero esa misma inercia puede aprovecharse en sentido contrario. El cerebro es plástico. Los circuitos que se activan con frecuencia se fortalecen. Entrenar de manera sistemática ciertos estados mentales tiene efectos reales sobre la arquitectura del pensamiento. La investigación muestra que el cerebro tiene un sesgo evolutivo de negatividad. Presta más atención a las amenazas que a los recursos. Por eso, es necesario un esfuerzo consciente para fijar experiencias positivas en la memoria. Una práctica útil es construir, en momentos de calma, una imagen mental cargada de significado, una escena, una sensación,
un recuerdo de bienestar genuino. Cuanto más vívida, más fuerza tendrá cuando sea necesario recuperarla. Desarrollar la capacidad de notar lo que ocurre en la propia mente sin ser arrastrado por ello es quizá la herramienta más transformadora que existe. Consiste en crear una distancia funcional entre quien observa y lo observado. El punto de partida más accesible es la respiración. Unos minutos al día prestando atención a ese proceso sin intentar controlarlo. La mente divagará, y eso no es un fracaso. Es precisamente el fenómeno que se está entrenando a reconocer. Cada vez que se nota que la atención se ha ido y se la trae de regreso, se fortalece algo. La neurociencia lo respalda. La conciencia del cuerpo es uno de los mecanismos primarios a través de los cuales el cerebro construye la experiencia del ahora. Prestar atención sensorial a lo que se está haciendo, el tacto, el sonido, la temperatura, ancla la conciencia en el presente de forma natural. Paradójicamente, una de las mejores formas de reducir el dominio del tiempo psicológico es utilizar con más intención el tiempo medible. Establecer periodos de trabajo con inicio y fin definidos permite al cerebro saber que no necesita resolverlo todo a la vez. Eso reduce la ansiedad de fondo que suele disparar los viajes mentales al futuro. Los momentos de mayor bienestar subjetivo ocurren cuando una persona está completamente absorta en una tarea que requiere toda su capacidad. En ese estado, el tiempo sigue corriendo, pero la mente no lo procesa como amenaza. El reloj, bien utilizado, puede ser el andamiaje que libera la presencia. Una de las razones por las que el tiempo psicológico resulta tan difícil de soltar es que tendemos a identificarnos completamente con los pensamientos que lo alimentan. Los tomamos como verdades, no como eventos mentales. El psicólogo Stephen Hayes llamó fusión cognitiva al fenómeno por el cual una persona queda atrapada en sus propios pensamientos, perdiendo toda perspectiva sobre su experiencia interna. Cuando alguien piensa, nunca voy a superarlo, y ese pensamiento dirige su conducta como si fuera un hecho, está fusionado con él. La técnica opuesta es la de fusión cognitiva. No combatir el pensamiento ni suprimirlo, sino observarlo desde fuera. Una práctica concreta es anteponer una frase de distancia. En lugar de «esto va a fracasar», decir interiormente «estoy teniendo el pensamiento de que esto va a fracasar». Ese pequeño paso crea un espacio entre el observador y lo observado. Y en ese espacio aparece la posibilidad de elegir. Existe una práctica que no exige concentración sostenida ni quietud mental. El escaneo corporal, desarrollado dentro del programa de reducción de estrés basado en mindfulness de Jon Kabat-Zinn. Consiste en llevar la atención a las distintas zonas del cuerpo, atendiendo las sensaciones que se experimentan en ese momento, sin intentar cambiarlas. Su lógica es sencilla. El cuerpo no puede existir en el pasado ni en el futuro. La tensión en los hombros, el peso de las piernas, la temperatura de las manos ocurren únicamente en el ahora. Al dirigir la atención hacia ellas, se ancla la conciencia en el presente casi de forma automática. Los estudios respaldan esto. Quienes practican el escaneo corporal de manera regular reportan mayor estabilidad emocional y bienestar, con resultados superiores a los de grupos que escucharon música relajante durante el mismo tiempo. A nivel neurológico, se ha observado que reduce la actividad de la amígdala y fortalece las áreas relacionadas con la regulación emocional. El objetivo no es relajarse, aunque la relajación aparezca como efecto frecuente.
El propósito es entrenar la mente para que permanezca receptiva a la experiencia. No se trata de escapar del malestar, sino de aprender a habitarlo. Hay una barrera que raramente se nombra cuando se habla de vivir en el presente: la dureza con uno mismo. Muchas personas abandonan el momento actual no solo por ansiedad ante el futuro o peso del pasado, sino porque el presente mismo, tal como está siendo vivido, les resulta intolerable. Y esa intolerancia tiene con frecuencia una raíz en la autocrítica. La investigadora Kristin Neff ha dedicado décadas a estudiar este fenómeno. Su propuesta es la autocompasión, compuesta de 3 elementos: bondad hacia uno mismo, conciencia de que todos los seres humanos experimentan dificultades y atención plena al momento presente sin juicio. La conexión con el tiempo psicológico es directa. Cuando alguien se juzga severamente por lo que sintió ayer o por lo que puede llegar a hacer mañana, está usando el tiempo como arma contra sí mismo. La autocompasión interrumpe ese ciclo, no negando el error, sino aceptando que el momento presente es doloroso y respondiendo a ese dolor con amabilidad, reconociendo que la imperfección es parte de la condición humana. Las personas con mayor autocompasión no son menos eficaces ni menos motivadas. Su impulso hacia los propios objetivos proviene de un motor genuino, en lugar del miedo al fracaso. Y cuando el miedo al fracaso deja de ser el motor principal, la mente tiene mucho menos incentivo para huir del presente. La práctica más accesible es sencilla. En el momento de mayor dificultad, pausar. Reconocer que se está sufriendo sin dramatizar ni minimizar. Recordar que el sufrimiento es una experiencia humana universal y ofrecerse la misma calidez que se ofrecería a un amigo cercano en la misma situación. La premisa que subyace a todo esto es antigua y al mismo tiempo contracultural. El momento presente no es una etapa que se atraviesa de camino a otro lugar. Es el único lugar que existe. Pasado y futuro son construcciones mentales, útiles pero construcciones al fin. Lo real es siempre esto, aquí, ahora. La mente que aprende a habitar el ahora no pierde capacidad de actuar en el tiempo. La gana porque deja de desperdiciar energía en resistir lo que es.